Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 26. Él te sostendrá, dirigido por el hermano Darlin Rodríguez. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Buenos días, mi hermano. Bendiciones para todos. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermano Darling. Buenos días, bendiciones para todos. Es más que un privilegio darle las gracias a Dios por un nuevo día que nos permite vivir. También a la vez le agradezco a Dios por esta oportunidad que nuevamente me permite compartir el devocionar el devocionar el día de hoy. Antes que oremos, me gustaría que leamos nuestro texto base, así como el autor del libro lo redacta, Isaías 41:10. Yo estaré leyendo la Reina Valera 1960, porque la comprensión del texto está más reflejado en el hebreo. El texto dice, bajo la autoridad de Jesucristo leemos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia agradecido por ese día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades, gracias por ese maravilloso día que nos has regalado el día de hoy. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia nos permitiste ver este nuevo día, tener aliento, tener vida, Padre Celestial, y para que tu propósito y tu voluntad se cumplan en cada uno de nosotros. Habla a través de tu siervo, habla para nuestras vidas, Padre Celestial, que al devocional del día de hoy sea de edificación, sea de alimento, sea de meditación, que podamos aplicarlo en nuestras vidas y que de dicha manera podamos vivir sosteniéndonos de tu diestra. Pues eso lo he dicho en nombre sagrado, tomado, Hijo de Jesucristo. Amén. Yo voy a comenzar normalmente así como el autor comienza escribiendo en nuestro devocional del día de hoy. El autor cuenta la historia de un pastor que se mudó a su oficina, a su nuevo hogar, y que, y que, y que por tanto él se ve obligado a trasladar toda su biblioteca, que contaba con muchos libros. Sin embargo, no lo tuvo que él hacer solo. Entonces, aquí hagamos una pequeña pausa, porque nos da curiosidad lo que el autor quiere dejar dicho. Entonces, me gustaría que nuestra hermana Andrea, si pudiera leer el devocional el día de hoy para que así podamos tener un poco más de contexto y entendamos la historia que el autor está relatando. Claro que sí, mi hermano. Permíteme un minuto. Enero 26. Él te sostendrá. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Se cuenta la historia de un pastor que mudó su oficina a su nuevo hogar y que por tanto se vio obligado a trasladar toda su biblioteca que constaba de cientos de libros. Sin embargo, no lo tuvo que hacer solo.
Él llevó a su hijo de 4 años para que lo ayudara a subir algunos de los libros por las escaleras. Como no quería exigir demasiado al pequeño, el padre le pidió que subiera un pequeño montón de papeles y un par de revistas. Mientras el pastor regresaba por las escaleras después de depositar en su nueva oficina una gran pila de libros, escuchó que su hijo lloraba a la mitad de las escaleras. Él se apresuró para ver qué sucedía y encontró a su hijo luchando por sostener un enorme libro. El padre le dijo: yo nunca te pedí que cargaras esto. Mi intención jamás fue que tuvieras que llevar esta pesada carga tú solo. Luego levantó en sus brazos a su hijo junto con el gran problema del niño, el gran libro en sus manos, y los llevó a ambos hasta la parte de arriba de las escaleras. A veces cargamos muchas cosas que Dios nunca nos pidió que cargáramos solos. Decidimos que preferimos preocuparnos por esto o angustiarnos por aquello, cuando Dios no nos pidió que lleváramos nuestras cargas solos. Nuestro Padre quiere que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, 1 Pedro 5:7, ya sea directamente por la obra del Espíritu o a través del amor y la ayuda de su pueblo, Gálatas 6:2. Él quiere tomarte a ti y tus problemas en sus brazos y subirte por las escaleras. Imagina a este pastor con su hijo y la carga del niño en sus brazos. Isaías nos presenta una ilustración idéntica de nuestro Dios. Él no solo está dispuesto a ayudarnos en nuestros momentos de necesidad, sino que además es plenamente capaz de hacerlo. No tenemos razón para preocuparnos por temer ni para desmayar. Él se ha comprometido a fortalecernos y sostenernos. Él nos promete: aún hasta su vejez, yo seré el mismo y hasta sus años avanzados, yo los sostendré. Yo lo he hecho y yo los cargaré. Yo los sostendré y yo los libraré. Isaías 46:4. ¿Qué cargas estás intentando llevar hoy? Tienes un Dios que siempre está cerca y que es infinitamente fuerte. Él te ayudará, Él te sostendrá. Lo único que tienes que hacer es pedírselo. Para profundizar, Isaías 41, 5 al 16. Al leer nuestra devocional del día de hoy, podemos entender que de diferentes maneras nosotros tenemos cargas. De diferentes maneras nosotros pasamos por dificultades, circunstancias de nuestras vidas y nos sentimos cargados, nos sentimos hostiados de aquellas cosas que están en nuestras vidas. En un dado momento tuve la oportunidad de leer el libro El progreso del peregrino. El autor relata específicamente que el personaje principal, cuando comienza su proceso de peregrinaje, él no tiene una carga, solamente tiene un deseo de llegar, llegar, pero durante todo el proceso vemos que el peregrino, su carga comienza a acabarse más. Perdón, comenzó a llover aquí. Sí, continúo. En el proceso del peregrino vemos que su carga más adelante se vuelve más y más y más y más pesada, hasta un dado momento que él vemos que sin Dios él no podía aceptar esa carga. En una ilustración que pueden conseguir en YouTube, vemos una película animada para niños donde ilustra el proceso del peregrinaje de este peregrino. Vemos que esa carga en un dado momento se suelta, se va. ¿Por qué? Porque de esta manera él deja que sea Dios que lo sustente. Por eso que el autor el día de hoy, en el devocional, titula Él te sostendrá, así como lo escuchamos en la canción. Pero me gustaría agregar un subtítulo a ese devocional.
Si tú conoces a Dios, conocer a Dios es saber que Dios está presente y Él te sostendrá. Porque de esa manera estaremos conscientes de que no importa cuál circunstancia, no importa en dónde yo me encuentre, Dios es el que me sostendrá. De la misma manera, cuando los atletas van a iniciar un triatlón, van a iniciar un circuito de obstáculos, ellos pasan por un proceso de entrenamiento. En ese proceso de entrenamiento pasan por dificultades, se, se, se exige más de lo que puedan dar para que en el triatlón ellos puedan soportar esta carga. Durante el proceso de triatlón vemos que ellos comienzan ligeramente, van con un progreso ligeramente, pero en un dado momento la fatiga, el cansancio, la sed, el sudor, si es el mediodía, el sol, van a comenzar, son dificultades que van a ser cargas sobre, que lo van a llevar, uno, a rendirse, dos, a visualizar la meta para alcanzarla, y así vemos que en un dado momento, cuando ya llega a la meta, su carga es ligera. Es el mismo Pablo que nos ayuda a visualizar en su vida cuando su carga, que es como que su carga fuera meramente pesada. ¿Por qué? Me explico. Porque él, de ser una persona perseguidor de Cristo, perseguidor de la iglesia de Cristo, pasó a servir a Cristo. Él pudo decir, mi carga es pesada. ¿Por qué? Porque al yo ser perseguidor de Cristo y ahora servidor de Cristo, mi testimonio debe proclamar, debe reflejar lo que yo estoy proclamando, porque antes yo era eso, más ahora soy eso. Entonces, la carga que yo llevo es pesada, pero no, la carga que Pablo llevaba era ligera porque era Dios que lo sostenía. Si nosotros vimos lo que Isaías expresa en este capítulo y en este versículo, nosotros debemos entender un poquito más de lo que se trata la carta de Isaías, porque si yo no entiendo los dos contextos que Isaías está relatando en el libro de Isaías, yo no voy a entender. Mayormente Isaías significa la salvación es de Jehová. La palabra salvación se repite muchas veces en el libro. Evidentemente, Isaías pertenecía a una familia destacada, puesto que tuvo acceso a varios reyes de Judá. Estaba casado, capítulo 8, versículo 3, fue padre de al menos dos hijos, capítulo 7, versículo 3 y 8, 1 al 3. Empezó, perdón, su ministerio cerca del reino de Usías, predicó hasta los finales a finales de siglo y la tradición que él preversó fue el del rey Manasés, lo aceró por la mitad, Hebreos 11:31. El tema principal que el libro de Isaías relata se divide en dos secciones, desde el capítulo 1 hasta el versículo 39 y desde el capítulo 40 al capítulo 66. La primera sección se nos advierte, se nos advierte a los judíos respecto a la invasión de Asiria que se avecina sobre Judá, y en tanto que la segunda anima a los cautivos que volvieran de la cautividad de Babilonia. El tema principal de la primera sección es el castigo de Dios sobre Judá. Si nosotros pensamos en eso, de alguna manera, Isaías le está hablando sobre el castigo que va a venir sobre Judá. Pero sabemos y estamos conscientes que Dios no solamente es un Dios de justicia, también es un Dios de amor, es un Dios de paz. Mientras que la segunda sección es la consolación de Dios a los cautivos después de su sufrimiento. Isaías experimentó los sucesos de los primeros 39 capítulos, pero profetizó los hechos de la segunda sección del libro en la primera sección de Asiria, en el principal enemigo en la segunda sección de Babilonia. Este capítulo relata la grandeza de Dios. Relata la grandeza de la persona de Dios, de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Este capítulo
contrasta la grandeza de Dios con la debilidad del hombre, versículo 6 al 8, y los ídolos, versículo 18 al 20. Ahora, ¿cómo podría en Deblet, remanente judío, alguna vez en su tierra y estableció de nuevo la nación? Porque Dios ira delante de ellos y le abriría el paso, el camino. Eso es lo que relata el versículo 3 y 5. En Mateo 3, capítulo 3, versículo 3, vemos que esta promesa se aplica a Juan, porque Juan va preparando el camino de Jesús, de su llegada. No miren a ustedes mismos, dice el profeta en los versículos 9 y 17. Miren a Dios. Él es el creador del universo. ¿No es Él capaz de fortalecernos y sostenernos? Eso es lo que el autor está diciendo. El autor del devocional del día de hoy dice, a veces cargamos muchas cosas que Dios nunca nos pidió que cargáramos nosotros. Decimos que preferimos preocuparnos por esto o angustiarnos por aquello, cuando Dios nos no pidió que lleváramos nuestras cargas solas. Nuestro Padre quiere que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ya sea directamente por las obras del Espíritu Santo, del Espíritu, o a través del amor y la ayuda de su pueblo. Gálatas 6:2. Él quiere tomarte a ti y a mí y nuestros problemas en sus brazos y subirte por las escaleras. De la misma manera que hemos desglosado los versículos anteriores en los últimos 2 domingos, desglosemos el versículo el día de hoy, porque no hay que irnos lejos, no hay que pensar en nuestro diario vivir, no hay que pensar en lo que el mundo ofrece. El versículo da completamente la respuesta sola. Si leen nuevamente el versículo dice, no temas, porque yo estoy contigo. Eso es tanto un mandato como una promesa. Te está mandando a no temer. Y a la vez es una promesa porque está diciendo, yo estoy contigo. ¿Quién es yo? Dios. A Israel se le ordena a no temer. El miedo, la preocupación, la ansiedad, a menudo son pecados en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos lleva de una u otra manera a errar. Cuando Dios, que gobierna todas las naciones, le escribe en Isaías, versículo 2 al versículo 4, que Él nos sostendrá, que Él es el gobernador, nos elogió y nos ama, como se lo describe también en el versículo 8 al 9. Cuando ese Dios nos dice, no temas, debemos tomarlo en serio. Pero también hay una promesa, porque dice, yo estoy contigo. El texto sigue diciendo, no tememos porque el Señor nos ha dicho. Eso es lo que quiere decir dicho, yo estoy contigo. ¿Qué más necesitamos? Si Dios es con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Romanos 8:31. ¿Qué más yo he de necesitar en esta preocupación, en esta carga que yo he de tener si Dios está conmigo? Porque Pablo se lo dijo a los romanos. Cuanto más propensos al miedo, al desánimo, somos cuando estamos solos, pero no estamos solos porque Dios no ha declarado que no temas porque yo estoy contigo, más propenso soy a no poder sostenerme en Dios. Es ahí dos de nuestras dudas como humanos que nos hace susceptibles al pecado, a pensar, ¿verdaderamente Dios ha de estar en nuestras vidas? Es una pregunta que muchos no hacemos. Pasamos por una dificultad, estamos en algún problema. ¿Quién me sostiene? ¿Verdaderamente Dios está en mi vida? El texto sigue diciendo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Era como si Dios le dijera a su pueblo, acuérdate de mí, el Dios de todo poder y gloria. Yo soy yo soy tu Dios. ¿Te acuerdas de mí? Yo fui quien te sustentó en el desierto.
¿Te acuerdas de mí? Yo fui quien te libertó de la esclavitud de Egipto. ¿Te acuerdas de mí? Yo fui que te proveyó alimento en el desierto. ¿Te acuerdas de mí? Yo fui que abrí el mar rojo en dos para que tú pasaras. Ahora, querido hermano, ¿te acuerdas de Dios en medio de tu carga? ¿Te acuerdas de Dios en medio de tus circunstancias? ¿Te acuerdas de Dios en medio de tu problema? Es algo que nosotros nos debemos preguntar porque mayormente no es así. Se lo digo como testimonio propio. En cualquier circunstancia, en cualquier problema que yo haga de tener, yo no voy a Dios en primer lugar. Yo voy a un hermano. Yo voy a otra persona. Y después que reflexiones que vengo de Dios, y no debería ser. Dios es mi sustentador. Dios es el primero, el número uno. No hay nadie antes que Él. Después de Él hay muchos, pero quien debe ser el número uno es Dios. Hace años, John Bertrand Phillips escribió un libro maravilloso titulado Tu Dios es demasiado pequeño. Este autor también es conocido como el traductor de la Biblia en inglés. En este libro, él mostró cómo cuando las personas olvidan la grandeza de Dios, fácilmente esas personas desmayan, expresa él. Pero también él dice, pero Dios dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es aquí donde yo debo preguntarme, la grandeza de Dios es algo evidente en mi vida que de tal manera yo sé que Él me sostendrá, o es algo que me lleva a ser ambivalente y a buscar afuera, a buscar en otro lugar lo que yo verdaderamente encuentro en Dios. El texto sigue diciendo, por eso es que Isaías dice en un dado momento, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La fuerza y la gloria de Dios hace que Él pueda ayudar. Porque ni Sansón, que era el más fuerte, pudo. Ni nosotros como hombres tenemos la fuerza suficiente de sostenernos nosotros mismos. De la misma manera, las damas, cuando están casadas, dependen un poco de la fuerza física del hombre para ayudar a hacer diferentes tareas físicas. Ahora, como humanos, como pecadores, como seres caídos, nuestra fuerza no es infinita. Nuestra fuerza depende de Dios, quien es el proveedor de toda fuerza, quien es el proveedor de toda sabiduría, como expresamos la sesión pasada. La sesión pasada. Ahora, pero es su amor lo que hace decir, yo te ayudaré. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios que te lleva a buscarlo en todo momento? ¿Cuánto amas a Dios que dice, yo estoy confiado de que Dios me sostendrá? Es aquí donde tu carga o cualquier esa cosa que te pesa y no te hace esa carga ligera en tu vida, no te lleva a ser alguien sostenible en Dios. Para un factor a pensar, porque Dios dice, yo te ayudaré, pero saben que mayormente nosotros no buscamos la ayuda de Dios. Dios está ahí para ayudarnos, pero no la buscamos. Por eso no podemos sostener nosotros mismos. Por eso nosotros mismos no pudimos sostenernos, no podemos salir de diferentes circunstancias. No sé si alguna vez ustedes han experimentado allá, normalmente en República Dominicana, como hay muchos caballos, el caballo tiene algo aquí, que su vista siempre está al frente, no se distrae con lo que está en los lados. Su vista siempre, de esta manera, al ello tener su vista al frente, no se van a distraer con nada de lo que pueda pasar.
su factor está en pensar, esta es mi ruta. Ahora, usted tiene eso, yo tengo eso, porque mi factor es Dios, mi único camino es Dios quien me va a sustentar, porque si no es así, debemos evaluar. Cuando Él dice, yo te ayudaré siempre, eso significa que yo voy a estar contigo. Eso significa que yo voy a estar en tu casa. Yo voy a estar después de ti y detrás de ti. Yo te voy a ayudar en todo. No importa si yo estoy en mi casa, paralítico o cualquier enfermedad que yo haga de tener. Si Dios me dice, yo te voy a ayudar. Pero es aquí donde debemos preguntarnos también, si yo soy una persona que voy donde Dios a buscar socorro, a buscar ayuda, para que sea Él quien me sostenga, yo me voy a quedar en mi casa con las patas para arriba encima del mueble. Yo voy a estar jugando PlayStation si somos jóvenes. Yo voy a estar viendo películas, series. En caso de muchas damas y también caballeros, yo voy a estar viendo novelas. No, yo tengo que trabajar de la mano de Dios, porque Dios va a trabajar junto conmigo, pero si yo no trabajo junto con Dios, nada va a funcionar. Isaías habla sobre los ídolos, que deben ser afirmados con clavos para que no se muevan, versículo 7. Y tienes que sostenerlo, pero Dios nos sostiene a nosotros, te sustentará con la diestra de su justicia. Eso es lo que Dios dice. Nunca debería tener un Dios al que te tengas que sostener. Nunca deberías tener un Dios falso al que tú te tengas que sostener, porque no es así. Tú debes tener un Dios quien te sostenga a ti, porque Él tiene todo el poder absoluto. Sabiendo esto, podemos ver la terrible naturaleza de nuestro miedo o incredulidad. Ellos le decían, no estás conmigo, no eres el Dios de gloria y poder, realmente no me amas, pero Dios nos dice, yo soy el Dios que te da toda fuerza, yo soy el que te guía, yo soy el que hace que tu carga sea ligera. ¿Por qué no? ¿Por qué no mejor nos acercamos a Dios de tal manera que larga nuestra carga ligera? Spurgeon en un dado momento expresó, todo hombre veraz siente que tiene derecho a ser creído. Él habla sobre el honor de un hombre honesto y dice, no puedo creerte. E incluso comienza a lamentarte porque no tienes la fe en él. La obsesión no es sobre ti mismo, sino sobre las personas en quien no puedes creer. ¿Él llegará alguna vez a esto? Que los propios hijos de Dios dirán que no pueden creer a su Dios. Oh pecado de pecados. Le quita la deidad misma a Dios, porque si Dios no es veraz, no es un Dios, sino es un Dios de ser creído, tampoco es digno ser adorado, porque a un Dios en quien no puedes confiar, no puedes adorar. Eso es lo que el Spurgeon expresó en un dado momento. Lo que él quiere dejar dicho ahí, si Dios no es veraz y no creemos en Dios de que Él puede liberar nuestras cargas, ¿por qué motivo yo voy a confiar y adorarle? ¿Por qué motivos estamos nosotros el día de hoy estudiando ese devocional? Porque de alguna manera buscamos una solución para que nuestra carga sea ligera y alguien nos sostenga, porque no podemos nosotros mismos. Nuestro cuerpo necesita de las piernas para sostenerse en pie. Nuestra vida en sí necesita del corazón para bombear la sangre en nuestro cuerpo tenga circulación. Nuestro cerebro, para que funcione, necesita del corazón, de la sangre y también de nuestra respiración. Cada esencia de nuestro cuerpo necesita algo que lo sostenga. El autor dice,
Imagina a este pastor con su hijo y la carga del niño en sus brazos. Para un niño esa carga es sumamente pesada. Puede decir que el niño en su inocencia, como estaba ayudando a su padre, quería ser de agrado, de utilidad. Puede ese sentir llevarlo a tomar la decisión de llevar ese libro pesado. El niño en ese dado momento, no, mi papá está moviendo la oficina, yo quiero ayudarlo. A pesar de quien me dio esa tarea, yo quiero hacer algo extra. Pero muchas veces ese algo extra trae consecuencia. Hermano, usted y yo sabemos que muchas veces por agradar, por ser útiles, tomamos cargas innecesarias, que se nos es difícil de llevar nosotros mismos. Por eso, muchas veces como líderes que algunos son, toman carga extra en su ministerio. Como líderes, en un dado momento, hay algunos que abandonan su ministerio. Ah, no, yo lo voy a seguir para que todo siga fluyendo, pero viene siendo una carga para ti. Normalmente yo soy encargado de evangelismo en la iglesia donde me congrego, pero en un dado momento me sentí tan cargado, tan frustrado, porque veía que no había una respuesta de hermanos y a la vez de la persona que se le compartía la palabra. Me preguntaba, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay un amor por Dios? ¿Por qué la persona no reacciona a la palabra de Dios? Me pregunté, ¿pero qué estoy haciendo en este momento? ¿Qué estoy haciendo que mi carga se está volviendo más y más pesada si yo tengo a Dios en mi vida? Y Dios puede hacer que mi carga sea ligera. Ahora, ¿por qué siempre dice te ayudaré? ¿Por qué dice siempre te sustentaré con mi diestra? Aún más en la gloria, en la honra de Dios, en la expansión de su reino aquí en la tierra, sabiendo que todo es dominio de Dios. ¿Por qué Dios dice eso? Porque finalmente Dios a través de Isaías y a través del autor el día de hoy nos quiere enseñar que Él no solo está dispuesto a ayudarnos en los momentos de necesidad, sino que además es plenamente capaz de hacerlo, cuya cosa usted y yo muchas veces no somos capaces de hacer. Él es que nos da la fortaleza, Él es el que nos da el compromiso, Él es el que nos va a sostener en todo momento, sin importar qué carga o qué circunstancia que yo esté pasado. O sea, el mismo Isaías que más adelante en el 46:4 dice, yo lo he hecho y yo los cargaré y yo los sostendré y yo los libraré. Ese yo particularmente es yo, Dios, yo, Jehová. No yo Darling, no yo Pedrito, no yo Juan. Yo Dios te he creado, yo Dios te cargaré, yo Dios lo sustentaré, yo Dios te libraré de esa carga pesada que has de tener. El autor nos pregunta al final, ¿qué carga estás intentando llevar hoy? Puede ser que sea el trabajo, puede ser que sean deudas, puede ser que sean planes, puede ser que sean estudios, puede ser que sea tu matrimonio, puede ser que sea algún ministerio o alguna responsabilidad que tengas delante de Dios que te es difícil de llevar por ti mismo. Puede ser que sea tu propia familia, puede ser que tu hermano es alguien que es duro de querer. Recuerda, tienes un Dios. Recuerda que siempre Él está cerca. Recuerda que Él es infinitamente fuerte. Él te ayudará, Él te sostendrá y lo único que nosotros debemos tener, lo único que nosotros tenemos que hacer es perseguirlo, buscarlo,
porque Él es que nos sostendrá. Ahora, pensemos en nuestras tres preguntas. ¿Cómo me está llamando Dios a pensar diferente? ¿Cómo Dios, al Él sostenerme, me está llamando a pensar diferente en mi día para yo poder ser alguien mejor? Él me está llamando, según lo que dice el texto, a no temer. El temor es algo cruel en la vida de una persona. Es algo cruel porque hace a la persona insegura de sí misma. Y aún más, esto es algo evidente en la vida del cristiano, ya que le va a impedir confiar en alguien y le va a impedir ver las cosas diferente a como el creador la ve. Muchas veces, un poco más dado en situación de las damas, que cuando han pasado por una situación difícil o una relación difícil, se les es difícil confiar en otra persona. Se le es difícil confiar y aceptar a esa persona sin importar de que Dios ya te habló. Tú dices, no, pero es que no sé si esa persona me va a aceptar con estos problemas que yo tengo. Pero ¿quiénes nosotros somos para no aceptar a esa persona que Dios ha puesto en nuestras vidas? Por eso el temor es algo que hace a la persona insegura. Por eso es que Dios dice, en el día que temo, perdón, David, por eso es que David en un dado momento en el Salmo 56:3 dice, en el día que yo temo, en ti yo confío. Yo en ti confío, le dice David a Dios. ¿Qué otra cosa me está llamando Dios a pensar diferente? A que la soledad no es buena. Mayormente cuando nosotros tenemos una carga, nos encerramos nosotros mismos. Buscamos una soledad, buscamos pensar. No, es el error más grande que cometemos. Porque a pesar de que yo pienso que soy solo, Dios está ahí. Si soy creyente, claro. Dios está ahí. Si yo estoy solo, pregúntese hermano, si yo estoy solo, ¿qué va a suceder conmigo? Uno, mi carga se vuelve más pesada. Dos, no tengo paz. Tres, mi ánimo de seguro se va al piso totalmente porque no tengo la fuerza y no tengo la seguridad en Cristo Jesús de poder seguir adelante. Es el mismo Pablo que le expresa a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 2, y le dice, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla de la fe y haz tuya la vida eterna. Pablo le está diciendo, pelea la buena batalla de la fe, no te quedes solo, pelea justamente con Dios la buena batalla de la fe, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste que aquella admirable declaración de fe en Cristo Jesús delante de muchos testigos no se quede en soledad. Hay personas que Dios puso aquí en esa tierra para consolarnos por medio de su palabra. Y si no me consuela por medio de su palabra, váyase y busque otra cosa. Porque solamente Dios es quien nos sostendrá. Nuestra segunda pregunta dice, ¿cómo está reordenando Dios mis afectos? ¿De qué manera Dios me está reordenando mis afectos a que Él sea mi sustentador? Mis afectos están reordenados a perseverar en Dios. Por más carga, por más dificultades que yo tenga, la perseverancia en Dios, cuya cosa la vemos en la vida de David, al ser perseguido, que escribió muchos salmos, lo llevaron a perseverar en Dios. Hebreo 36:39, la nueva versión internacional dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que han prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por fe. Al yo viví por fe de que Dios me sostendrá,
uf, mi carga será súper ligera. ¿Cómo está reordenando Dios mis afectos? Mis afectos están siendo reordenados por Dios a ser diligentes en Dios. La diligencia, mayormente en nosotros los jóvenes, es algo que en este siglo XXI se ha perdido. Te lo digo como joven y porque lo he vivido y doy testimonio de eso y también lo he visto. Es algo de que nosotros no somos diligentes. Por más distraído que yo esté, por más cosas que yo quiera hacer, por más cargado que yo esté, no estoy siendo diligente porque lo hago en mis propias fuerzas. No estoy perseverando en Dios como el primer punto, pero tampoco estoy siendo diligente en Dios. Es el mismo Pablo que le expresa a los Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el favor que da el Espíritu Santo. Al yo servir, al yo ser diligente, al yo buscar a buscar en Dios el fervor del Espíritu Santo, yo sé que soy consciente de que mi carga en Dios será súper, pero súper ligera. Ahora, nuestra tercera pregunta es, ¿qué me está pidiendo Dios que haga hoy? No ayer, no mañana, no pasado mañana, hoy. Porque los tiempos son cortos y por cada cosa que Dios nos hable, por cada cosa que Dios traiga a nuestra vida, por cada una de esas cosas, por más insignificante que nosotros pensemos que es, daremos cuenta. Ay, ¿qué Él nos está diciendo en primer lugar? Que confiemos en Dios. ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Qué es? Es la misma confianza que un niño le tiene a su padre. No es por nada que Jesús expresó, dejad que los niños vengan a mí, porque de lo tal es el reino de Dios. ¿De qué Jesús estaba hablando ahí en ese dado momento? Eso es lo que estaba diciendo ahí. Sean como niños. Esa confianza plena, esa seguridad que ellos tienen en sus padres, de que van a estar seguros al cruzar la calle, de que van a tener un plato de comida, de que lo van a levantar para llevar a la escuela. Confíen, sean como niños, porque de tales es el reino de Dios. De esa manera, al usted confiar y al volverse niño, y yo también, es que Dios va a sostener nuestras cargas. Es Salomón que expresa en los Proverbios capítulo 3, versículo 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas. Es la única forma al yo fiarme en Jehová con todo mi corazón de que Él sostendrá mi vida. Él me sostendrá en cada una de las circunstancias y no solamente en las circunstancias, en mi diario vivir como creyente, yo puedo estar confiado de que yo no voy a caer, pero Cristo es el que me sostiene porque en Él yo confío y no más en mi propia prudencia. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga hoy? Que sea yo dejando que Él me sostenga. Que sea Él, que sea el autor intelectual de sostenimiento de mi vida en todo ámbito, laboral, escolar, económico, social, sentimental. En todas las áreas Dios está pidiendo, querido hermano, que usted y yo dejemos que Él sea sosteniéndonos. Por nada, no es el mismo Isaías que expresa en el capítulo 41, versículo 13, yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene en tu mano derecha. Y te dice, no temas, como lo vimos arriba, y yo te ayudo. El sostenimiento que nosotros tenemos en Dios, nosotros no vamos a encontrar en ningún lado. Porque Dios me da vida. Dios me da aliento. Dios provee para mis necesidades. Me da comida.
me da ropa, me da alimento de vida, me da palabra, me da promesa de que voy a tener la seguridad de estar con Él en el cielo, de que no voy a ir a condenación, de que soy su hijo. Al yo creer en Él, al recibirlo, Juan 1:12, yo soy su hijo. De lo contrario, Juan 8:44, vengo siendo hijo de Satanás. Romano 10:13, que no tengo diferencia, no hay diferencia ni entre judío ni griego, que a pesar de mi nacionalidad, que a pesar de mi color, que a pesar de mi acento, yo no soy diferente para Dios. Él es el que me dice, no temas, yo te ayudo, yo te sostengo. Pero yo debo reconocer lo que Efesios 5:8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. ¿Qué significa andar como hijo de luz? Dejar que Dios me sostenga. Dejar que Dios me guíe. Dejar que sea Dios el autor intelectual de mi vida, que en diferentes ámbitos sea Él el protagonista de mi sustento. Muchas personas, muchos millonarios dicen, no, yo sudé, yo trabajé, yo me esforcé desde pequeño, desde que pude trabajar, y por eso soy orgulloso de mí mismo que tengo todo eso. Pero sí, yo sabemos que no es así. Dios es el proveedor número uno, para bien o para mal. En todos los ámbitos, todo obra para bien. Algo que yo puedo ver que es mal en mi vida, yo se lo estoy utilizando para enseñarme algo y para obrar para bien. Pero si yo sabemos que cada una de las cosas buenas que pasan en nuestras vidas y cada una de las cosas malas es porque Dios lo ha permitido y de esa manera es Dios que nos sustenta. Esperemos que al escuchar esto, esperemos que al meditar de lo que Dios nos dice en Isaías 40, en Isaías 41, nosotros podamos estar conscientes que no soy yo, no es usted, no es nadie, no es el mundo, no es mi familia, no es mi pareja, no es mi hermano. Es Dios quien me sostiene. Que Dios utiliza medios a través de ello, sí, pero quien es sustentador de todo es Dios. Y es algo que nosotros debemos reconocer y vivir, porque si no lo reconocemos, si no lo vivimos, estaremos en grandes problemas. El Señor bendiga su vida grandemente y que de esa manera podamos cada día más esforzarnos, exponernos su palabra y que sea Dios el sostenimiento de nuestra fe. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, sugerencia? Todo es bienvenido. ¿Nadie? Gracias, hermano Darwin, por el devocional, por recordarnos estas bonitas promesas que somos muy prácticos para olvidar. No sé si algún hermano, como preguntarle, tiene alguna pregunta, quieran opinar algo. Creo que no, mi hermano. Nos colaboras entonces para hacerla. La hermana Leonor, adelante. Hermano, muchas gracias por la exposición de este devocional que ha tocado en este momento y el recordar desde el momento porque pasé por una ansiedad demasiado fuerte, demasiado sufrida, porque gracias a Dios Él me sostuvo durante todo ese tiempo y hoy puedo decir que del 100%, el 95% estoy de la mejor manera y solo doy gracias a Él. Y pues recordar en este momento todo desde que empezó y en esos momentos en la cual yo dije, no más entrego todo al Señor y ya no lucho más con mi propia mente porque fue una situación muy dura ese sufrimiento. Muchas gracias, hermano. Ese es mi aporte y agradecida. Amén, así es. La gloria sea para Dios. Y algo que nosotros debemos pensar es también lo que Salomón va expresando en en toda su carta. He buscado entender la locura, he buscado esto, he buscado todas esas cosas. He tenido muchas mujeres, pero todo es vanagloria.
Y al yo dejar que sea Dios que obre en mi vida, eso es una satisfacción plena. Y la paz que nosotros recibimos no se compara con nada. ¿Nadie más? Gracias, hermano. No hay preguntas tontas, sino tontos que que no preguntan. Bueno, vamos a orar para que sea Dios afirmando el devocionar el día de hoy en nuestras vidas. Padre, venimos delante de ti pidiéndote perdón primeramente porque de alguna u otra manera hemos fallado. Hemos hecho cosas por nuestra propia fuerza, hemos buscado hacer cosas con ayudas de otros. Has pasado al segundo, tercero, cuarto, hasta quinto lugar en nuestras vidas muchas veces. Y no te hemos dado el primer lugar que tú has de merecer, que tú tienes, Padre Celestial. Perdónanos, Padre Celestial, porque sabemos y estamos conscientes que es así, mas muchas veces no lo reconocemos. Gracias porque de muchas maneras nos has ayudado. Gracias porque de muchas maneras nos has sostenido. Gracias porque de muchas maneras nos has guiado. Gracias porque de muchas maneras nos has hablado de que tú eres quien nos sustenta, de que tú eres quien nos sostiene, de quien tú eres que nos tienes en nuestra derecha, nos agarra de nuestra derecha para caminar junto a ti. Pero de muchas maneras nosotros nos soltamos. Nos soltamos y queremos caminar por nuestro propio ser, porque algo que como hombres reconocemos y reconozco, Padre Celestial, que no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. No nos gusta que nos digan tenemos que hacer esto porque así debes hacerlo. Somos orgullosos. Somos ambivalentes, somos inconstantes, Padre Celestial. Perdónanos y ayúdanos a cada día más poder obedecerte, poder honrarte, poder buscar tu gloria, poder buscar tu honra, Padre Celestial, que el resto de vida que nos queda aquí en la tierra hasta que tú vengas o partamos a tu gloria, seas tú que nos sostenga, seas tú que nos dé paz, seas tú que sostenga nuestro diario vivir en el trabajo, en la escuela, en nuestras relaciones, nuestras, situaciones sentimentales, emocionales, en todo. Obra conforme a tu voluntad, con tu misericordia, y a la vez seas tú llevándonos con bien el día de hoy a tu casa de oración para exponernos tu palabra, Padre Celestial, que vayamos con el sentir de que no nos vamos de tu casa sin haber aprendido o escuchado tu palabra el día de hoy. Háblanos conforme a tu voluntad y que el día de hoy sea fructífero para que podamos deleitarnos en tu presencia, no recordando que solamente los domingos nos congregamos, sino cada día es una nueva oportunidad para pasar tiempo contigo. Entonces lo he dicho en nombre sagrado de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, y nuestro lema de siempre, entonces firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor Sin alguno. temor alguno, porque Jesús Jesús nos ve. Bueno, mis amados, muchas gracias. Gracias, hermano Darwin. Nos vemos mañana, Dios mediante. Un feliz día del Señor. Gracias, mi hermano. Bendiciones a todos. Igual, Señor le bendiga.